Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 4 de la clase de tópicos especiales y avanzados para este segundo periodo académico 2022. Y en esta oportunidad les vamos a presentar lo que es el tema de los NFTs. Y como tema escogimos NFTs, el negocio millonario del criptoarte. Por medio de este tema, pues estaremos brindándoles lo que son algunos de los conceptos importantes a aprender referente a esta nueva tecnología. Estaremos abordando a profundidad para que comprendamos acerca de lo que es un NFTs o token no fungible y podemos ver cómo este aplicativo o tecnología está ligado tanto a los blockchain como las criptomonedas. Para comprender cómo funciona un NFTs y su relación a cada uno de los conceptos mencionados, tendremos que aprender primeramente qué es un blockchain, aprender el concepto de los NFTs, su relación con las criptomonedas y cuál es el juego o el papel en el cual los contratos inteligentes permiten que esta tecnología sea confiable. Para ello, estaremos a cargo en esta exposición mi persona, ingeniero Ronald Espinal, y mi compañero ingeniero Jesse Aguilar. De igual forma, estaremos abordando los temas correspondientes al siguiente índice. Primeramente, mi persona les estaré platicando acerca del concepto de NFTs, además de la tecnología aplicada para su creación, la diferencia con las criptomonedas y el crecimiento como tendencia de los NFTs y su situación actual, ¿verdad? Mi compañero Jesse Aguilar les estará platicando acerca de las estrategias económicas, las desventajas, el futuro de las NFT, su relación con Ethereum, habilidades técnicas requeridas para el manejo de los NFT, además del mercado, conceptos de los nodos y clientes y los procesos, además de unas reflexiones finales. Para ello estaremos dando comienzo a continuación con nuestra exposición. Primeramente debemos conocer el concepto de NFTs, qué es, cómo funciona, cuál es su origen y cuál es su relación con el criptoarte. Un NFT es un token no fungible. Es un activo digital único, irrepetible e indivisible y que es, como lo mencioné, está ligado a lo que es la tecnología de los blockchain. Además del fenómeno de las criptomonedas, que como sabemos en estas fechas actuales ha sido un revuelo a nivel mundial, así como han bajado, han subido el valor de las criptomonedas, pero se mantiene. Además, ¿cómo podemos entender un NFT? Como lo menciono, es un activo digital único, es un activo criptográfico que tiene la capacidad de ser único e irrepetible y que por medio de la tecnología blockchain las propiedades de este token se pueden almacenar y de esta manera se vuelve posible certificar tanto la originalidad del activo como su propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Un NFT viene a ser como un sello en el cual nosotros certificamos en una blockchain cualquier contenido digital que nosotros tengamos. Esto incluye lo que son imágenes, videos, loops, audios, cualquier texto que escribamos. Inclusive recientemente pues se dio el boom de los NFT por la compra millonaria del primer tweet. Entonces, los NFT permiten mantener la originalidad de nuestros contenidos. Es por decir, en relación al criptoarte, es como que nosotros tengamos
una pintura física y nosotros somos los autores de esa pintura. Nosotros tenemos la autoría original de la pintura, pero eh, nosotros venimos y tenemos lo que es el contrato legal del que nos hace nosotros dueños de esa pintura. Un NFT viene a hacer su analogía en la parte digital en relación a cualquier elemento digital que mencioné, ¿verdad? Como imágenes, videos, música, lo que nosotros tengamos, sea un GIF, cualquiera de esos elementos se pueden certificar para mantener lo que es la propiedad intelectual de ese activo. Ahora debemos saber cómo funcionan los tokens no fungibles o NFT. Primeramente, los NFT tienen 4 características eh, principales que son únicos, indivisibles, transferibles y con capacidad de probar su escasez. Una de las claves para certificar estas características y facilitar lo que es la interoperabilidad de estos activos en múltiples plataformas son los estándares que existen, de los diferentes estándares que existen en relación a las blockchain. Más adelante estaré explicando un poco a profundidad lo que es una blockchain si no se tiene el concepto claro y cómo este se relaciona con los tokens, cómo este se relaciona con las criptomonedas. Entonces, primeramente, para nosotros poder crear un NFT de un contenido digital que nosotros tengamos, debemos utilizar diferentes plataformas, perdón. Entre ellas OpenSea y Mintable, por mencionar. Y bueno, más adelante se va a explicar, mi compañero estará hablando acerca de esto. Y pues en estas plataformas el artista sube el archivo digital, crea un smart contract, igual más adelante estaré explicando con mayor profundidad lo que es un contrato inteligente, y este contrato inteligente está asociado a este archivo. En estas plataformas aparecen listados los NFT y a ellos pueden acceder los posibles compradores. Para comprar un NFT es necesario una cuenta con criptomonedas, específicamente lo que es el Ethereum o blockchain Ethereum, donde se realiza una transferencia al creador y a cambio se traspasa la propiedad. Algo importante mencionarles en el funcionamiento de los NFT es que como nosotros tenemos la propiedad intelectual, nosotros le vendemos esa autoría al comprador y ellos tienen lo que es la firma de ese NFT y ellos pueden hacer lo que quieran con ella. Por mencionarles, yo tengo una pintura en físico, yo vendo esa pintura y esa persona es dueño de esa pintura. La diferencia con el NFT es que yo no me quedo sin nada. Yo por medio del NFT, yo sigo siendo el dueño de sigo teniendo la autoría, pero yo cedo esa autoría a otra persona. Esa persona puede venderla y obtener ganancia de ella, y así sucesivamente. Por cada venta que se va realizando de ese NFT, por medio de los algoritmos de blockchain, yo puedo obtener una pequeña ganancia por cada venta de ese NFT. Más o menos este es el funcionamiento de un NFT. Ahora, para mencionar y poder aclarar lo que es la diferencia o entender lo que es un bien fungible y los no fungibles. Un bien fungible son cosas de carácter mueble y reemplazable. Se agotan con su uso y por lo tanto no pueden hacerse un uso adecuado de ellos sin consumirlos. Además, el ejemplo pues, más típico de un bien fungible es el dinero. ¿En qué se diferencian los bienes fungibles y los no fungibles? Un bien de carácter fungible es considerado de tráfico jurídico, en el tráfico jurídico, perdón, en función de su número, medida o peso, y pueden ser sustituidos por otros. Los bienes no fungibles son no sustituibles. Por ejemplo, un bien fungible es un billete de 50 lempiras, es decir, y dado al utilizarse o consumirse se agota y además puede ser sustituido por cualquier otro billete de 50. En contrario, un bien no fungible se relaciona a una obra de arte,
sería un bien no fungible porque no se consume con su uso y no puede ser sustituido por otra obra de arte, ya que no serían equivalentes. Más adelante voy a explicar mejor la diferencia con un ejemplo gráfico. Ahora un poco de historia para poder entender el origen de los NFT y lo que es el criptoarte. Allá por 2012 surgió la idea de Colored Coins, y era describir una clase de métodos para representar y administrar activos del mundo real en una cadena de bloques para demostrar la propiedad de esos activos, que es similar a los Bitcoin regulares, pero con diferencia de un elemento token agregado a su uso que determina su uso y haciéndolos segregados y únicos. Ahora, el primer proyecto con éxito en relación a los NFT son los CryptoKitties, que eran un juego del blockchain donde se podía comprar gatos virtuales diseñados por diferentes personas que pusieran en venta estos archivos o estos dibujos de gatos creados. Ahora, ¿qué es el criptoarte? Es un aspecto creativo basado en la creación de contenido digital. Las artes pues se han transformado a medida de que las personas han ido cambiando sus estilos de vida en relación a los años actuales, en el que la tecnología ha tenido un auge y las cosas pues han cambiado. Ahora existen galerías de arte en línea y pues desde ese punto de vista se ha tomado ya lo que es un NFT para poder dar autoría a todos esos elementos. Así como ha sucedido en diversos sectores económicos como industria del deporte, sector financiero, medios de comunicación, las artes han sufrido una transformación digital en la que han adaptado necesidades humanas y se monetiza en diversas plataformas electrónicas. Pues a este fenómeno se le conoce como criptoarte. También, como lo mencioné, esta tecnología permite a un usuario, para hacer en este caso un monetizado virtual, ya sea demostrar que un archivo como de su propiedad, independientemente del número de veces que lo tenga, loops, textos únicos, composiciones musicales, derechos de propiedad intelectual, etc. También, como lo mencioné, esta tecnología permite a un usuario, en este caso un comprador virtual, demostrar que un archivo es de su propiedad, independientemente del número de veces que lo obtenga, aunque esto no implica que tenga los derechos de propiedad intelectual. En las siguientes diapositivas les estaré enseñando algunos ejemplos de colecciones NFT destacadas en el mundo y que se han vendido por millones de dólares. Tenemos lo que es el Beeple First 5000 Days, valorado en 70 millones de dólares. El autor Mike Winkelmann hace una obra de arte digital al día desde el año 2007. Y pues con el auge de los NFT decidió tokenizar su obra de 5.000 piezas para venderla en una subasta pública. Esta colección de arte digital fue vendida, como lo mencioné, por casi 70 millones de dólares y actualmente es la obra criptográfica más cara de la historia. El siguiente ejemplo, lo que es el CryptoPunk, valorado en 11.8 millones de dólares, consiste en una colección de criptoarte que contiene más de 10.000 personajes distintos y únicos creados por Larva Labs en 2017, y pues está compuesta por diseños en 8 bits y estilos punk. Otro ejemplo tenemos el Bored Ape Jazz Club NFT, y es otra colección de arte, de criptoarte, y es una de las más populares hasta el momento, diseñado por Yuga Labs. Estas representaciones de monos digitales están triunfando entre los amantes de los NFT o los coleccionistas. Esta colección pues ha alcanzado un valor de 24.3 millones de dólares. Otro ejemplo, tenemos el Artblocks, valorado en 403 millones de dólares. Artblocks es una colección de arte degenerativo digital que incluye todo tipo de obras y de diferentes artistas, desde imágenes planas hasta composiciones 3D interactivas. En agosto del 2021 el volumen de operaciones relacionadas con Artblocks pues llegó. Ahora bien, vamos a ver lo que es la diferencia. Cada uno de estos NFT con la criptomoneda. La presentación
Estos conceptos desean aunque ver pueden ser más muy acerca confusos, de ello, pueden ser confusos o pueden ser confundidos. Las criptomonedas no son NFT. En esta eh, sección, pues yo les estaré mencionando lo que es la diferencia y poder entender su relación. Pues las criptomonedas, como su nombre lo indica, son monedas, son fungibles, es decir, se pueden canjear y vender, vender y comercializar por piezas. Los NFT son no fungibles, o sea, no se pueden intercambiar. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esa diferencia? Un bien no fungible funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos dos piezas diferentes. Estas piezas no se pueden intercambiar. Mientras que los bienes fungibles, como el Bitcoin y la moneda dólar, por decir, o cualquier otro tipo de moneda, pues sí se pueden intercambiar. Nosotros podemos comprar Bitcoin, podemos intercambiar Bitcoin por la moneda local, podemos comprar artículos con los Bitcoin o con moneda local, y pues esa vendría siendo lo que es la diferencia. Pero, ¿cómo funcionan las criptomonedas? Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren intermediarios en las transacciones. Se usa además una base de datos descentralizada llamada blockchain. Más adelante estaré hablando de las tecnologías relacionadas a los NFT. Las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y pues no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente. Igual más adelante se estará explicando un poco más a profundidad estos conceptos. Eh, Como lo mencioné, los NFT son lo contrario, ¿verdad? Son token no fungible, un token no fungible, lo que significa que cada NFT no se puede cambiar, reemplazar, intercambiar o intercambiar en partes más pequeñas. Como lo mencionaba, yo tengo una obra de arte, una pintura, yo la creé, yo la pinté, nadie puede tener esa pintura porque es irrepetible. Yo puedo venderla, yo tengo la autoría, yo la firmé, tengo la autoría de esa obra, pero la propiedad la puede tener otra persona que me la compre. Esa vendría siendo la diferencia. Mientras que las monedas pues son intercambiables. Los NFT y las criptomonedas se basan en el mismo libro digital, o sea, el mismo blockchain, pero son diferentes. No todos los NFT son fungibles. Repito, no todos los NFT son fungibles, mientras que las criptomonedas son fungibles. Además, los NFT generalmente se compran con criptomonedas y generalmente se compran con ese token nativo de la blockchain. En este caso, los NFT están basados en Ethereum y se compran con el Ether. Igual mi compañero más adelante les estará explicando más a profundidad acerca de Ethereum. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la tecnología aplicada para la creación de los NFT. Como lo mencioné, tenemos el concepto de blockchain, que podemos ver una imagen a continuación, que puede... Tenemos a continuación una imagen GIF que más o menos explica ahí el funcionamiento del blockchain, que son pequeños bloques que se van concatenando unos con otros y van compartiendo información. Entonces, un blockchain es una base de datos distribuida, también se le conoce como un libro mayor, y pues comparte información entre nodos de una red informática. Las cadenas de bloques son mejor conocidas por su papel crucial en los sistemas de criptomonedas como el Bitcoin, para mantener un registro de transacciones seguro y descentralizado. La innovación con blockchain es que garantiza la fidelidad y seguridad de un registro de datos y genera confianza sin necesidad de un tercero de confianza. Una diferencia clave entre una base de datos típica y una cadena de bloques es cómo se estructuran los datos. Una cadena de bloques recopila información en grupos conocidos como bloques
que contienen conjuntos de información. Los bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento y cuando se llenan, se cierran y vinculan al bloque previamente lleno, formando una cadena de datos conocida como blockchain. Toda la información nueva que se sigue a ese bloque recién agregado se compila en un bloque recién formado que luego también se agregará a la cadena una vez que se llene. Entonces, imaginemos que en una empresa se posee una granja de servidores, por decir unos 1000 computadoras que se utilizan para mantener una base de datos que contiene toda la información de las cuentas de los clientes. Entonces, esta empresa posee un edificio de almacén que contiene todas esas computadoras bajo un mismo techo, bajo un mismo edificio, bajo las mismas paredes y tiene control total de cada una de estas computadoras. Toda la información contenida en ellas. Ahora, si se llegase a proporcionar un único punto de falla, pues por decir, se corta la electricidad en ese lugar, se corta la conexión a internet, se queman los cimientos, se derrumba el edificio, una persona por error borra todo con una posición de una tecla o un mal comando, ejecuta un mal comando, todos esos datos pues se pierden y se dañan. Esto es lo que hace que la blockchain, distinto a este ejemplo, es permitir que los datos contenidos en esa base de datos se distribuyan entre varios nodos de red y en varios lugares. Por decir, puede haber una computadora aquí funcionando como servidor de blockchain y en Estados Unidos tenemos otra computadora y ambas están compartiendo la misma información. Ambas, por decir, si esta computadora llegase a fallar, esa misma información está en ese otro servidor y siempre contenidos pues dentro de la misma blockchain. Entonces, además de que esto no solo crea redundancia, sino que también mantiene la fidelidad de los datos almacenados. Si alguien intenta alterar un registro, como lo mencionaba en una instancia de la base de datos, los otros nodos no se van a alterar. Por lo tanto, evitará que una persona pues si un usuario manipula el registro de transacciones de Bitcoin, pues todos los demás nodos se cruzarían entre sí y señalarían fácilmente el nodo con información incorrecta. Este sistema ayuda a establecer un orden de eventos exactos y transparente. De esta manera, ningún nodo individual dentro de la red puede alterar la información contenida dentro de ella. Entonces, ¿qué son los bloques o cuál es el conjunto de bloques o de qué está constituido? Tenemos un código alfanumérico que enlaza con el bloque anterior. Tenemos un paquete de transacciones que incluye cuyo número viene determinado por diferentes factores y otro código alfanumérico que enlaza con el siguiente bloque. Tenemos también los mineros, que son ordenadores chip que se encargan de verificar todas las transacciones. Cuando alguien completa un bloque o realiza una transacción, recibe una recompensa en forma de bitcoins. Tenemos los nodos, que es un ordenador chip que está conectado a la red Bitcoin y se dedica a almacenar y distribuir una copia actualizada de la cadena de bloques. Por lo tanto, cada bloque nuevo que se conforma se añade a la cadena de bloques y a la copia que cada nodo almacena. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de cómo funciona. Tenemos la verificación por consenso colectivo, agrupación en cadena. Luego tenemos lo que es inamovible, información distribuida copiada, no falsificable, almacenamiento del histórico y pues es multifacético. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder crear nuestros NFT? Como lo mencionaba, otro concepto a poder comprender son los smart contracts y pues contribuyen a lo que es la creación de los NFT y que se puedan escribir en esas blockchain y que a su vez pues se mantenga lo que es la integridad de esa información. Los contratos inteligentes pues son programas informáticos diseñados para ejecutarse automáticamente a medida que las personas o empresas involucradas en un acuerdo van cumpliendo con las cláusulas del mismo. Imaginemos el smart contract es como un bloque de código que se establece con los lineamientos entre, por decir, el comprador y el vendedor. Entonces se establecen acuerdos mediante ese código
y pues se va ejecutando a medida que las personas o empresas involucradas pues van cumpliendo esos acuerdos. Estos smart contracts están basados siempre en tecnología blockchain. Por eso es importante comprender el concepto de blockchain para poder entender todos estos conceptos. Y pues prometen transformar en un futuro no muy lejano la forma tradicional de hacer negocios y elimina la necesidad de tener un intérprete sin una cláusula o un tercero. Eh, Al estar garantizada lo que es la seguridad de las transacciones mediante la tecnología de blockchain, los smart contracts pueden operar de forma automática. Esto significa que no es necesaria la verificación de una entidad supervisora. Por mencionar, si lo basamos en la vida real, no es necesario tener un notario, un abogado que nos esté llevando quizás ciertos contratos y que esté verificando que se vayan verificando estas cláusulas, ya que funcionan de forma automática. Y pues bastará con indicar en un programa informático cuál es el resultado que se tiene de ejecutar después de que suceda un evento determinado. Por mencionar, si ocurre X, entonces pasa Y. Ahora un ejemplo para comprender el smart contract. Imaginemos que por un lado tenemos una empresa que vende congelados y por el otro una cadena de supermercado que los compra. Están en diferentes países y es la primera vez que van a hacer negocio juntos. Entonces, ellos acuden a un contrato inteligente que facilita la transacción y garantice que cada una de las partes cumplan con lo acordado. Y pues en la diapositiva podemos ver lo que es una imagen de cómo funciona el smart contract. Tenemos el vendedor de la casa, por decir, luego la persona que quiere comprar la casa, firman un contrato y automáticamente pues se están haciendo las relaciones del contrato para obtener lo que es un certificado y poder comprar lo que es la propiedad o el activo. Ese sería un ejemplo para poder entender lo que son o el funcionamiento de los NFT, las tecnologías que están detrás de ella. Además, debemos de comprender el concepto de la criptomoneda. Y pues la criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, además de controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos por ejemplo con una foto. Estas monedas pues no existen de forma física y se almacenan en una cartera digital, que es otro concepto que lo estaré explicando más adelante. Tenemos un ejemplo en esta imagen, pues lo que podría ser la transacción por medio de un Bitcoin y pues su relación con las carteras digitales. Las carteras digital o wallet son dispositivos que sirven para depositar, gestionar y transferir las criptomonedas que estén bajo nuestro poder. Por mencionar, el blockchain pues es una cadena de bloques, ya lo sabemos. Nosotros podemos tener una cartera digital de determinada empresa o determinada plataforma. Yo tengo esa plataforma para almacenar mi billetera, mis monedas, por decir, que están almacenadas en ese libro mayor que se llama blockchain. Si yo deseo transferir ese dinero, por decir, ese Bitcoin a otra billetera, yo lo puedo hacer sin ningún problema porque son plataformas, son únicamente plataformas que me sirven para almacenar. Entonces, estas plataformas son dispositivos que sirven para depositar, gestionar y transferir las criptomonedas que están bajo nuestro poder, ¿verdad? Se tratan de aplicaciones software o también hardware que se diseñan exclusivamente para almacenar las claves públicas y privadas de Bitcoin u otros activos criptográficos, por decir Ether, para Ethereum. En este sentido, pues, los monederos físicos tienen bolsillos en nuestro pantalón, en la cartera. Las wallets pueden estar en un teléfono móvil, en una PC, una página web, en un dispositivo físico del tamaño de un llavero o una USB. En la siguiente diapositiva estaremos viendo lo que es el crecimiento como tendencia de los NFT. Primeramente, los NFT experimentaron en 2021 un crecimiento del 200% en ventas respecto a los datos del 2020. Ok,
Los NFT, una especie de certificado digital de autenticidad, nacidos por allá en 2012, pues actualmente viven un gran momento cuando se suman más de 22.7 millones de euros, esto según estimaciones de Dapp Brothers, y pues se supone un 200% de incremento respecto al año 2020. Eh, pues hasta hace poco, el mundo de las criptomonedas y el blockchain formaba parte de la vida de grandes inversores. Y pues a pesar de que muchas personas que se encuentran ajenas a todas las ventas de los NFT, pues cada día hay más evidencia del interés de la población en general y más que todo pues las personas que son amantes al arte. Y pues el mercado de los NFT está en auge, el interés por estos activos ha crecido en los últimos años y en parte pues explica el impacto mediático y la participación por parte de personas influyentes o los denominados influencers en publicidad y comercialización, así como el interés de comunidades de juegos por los mismos. Honestamente recuerdo que el concepto de NFT lo escuché por medio de juegos. Según pues tenía entendido, un NFT era como un elemento gráfico que lo podían vender, podía crear un skin, digamos, para un juego y venderlo. Entonces por ahí va la cuestión de los NFT. Eh, También podemos tener un dato interesante que el 82% de los compradores de tokens no fungibles pues lo hacen con fines especulativos. Es decir, por el hecho de que el principal objetivo es poder obtener ganancias de lo que va a vender. Entonces vienen los compradores, compran un token no fungible y ellos están a la espera de que ese token pueda revolucionar y venderse más adelante, pues por mucho dinero. Como lo mencionaba, el total de ventas de NFT fue de 24.9 millones para el 2021. Esto pues una cifra mucho mayor a los 94 millones que se vendieron en 2000 o que se reportaron para el año anterior, 2020. Esta empresa Taprada recolecta datos a través de 10 diferentes blockchain que son utilizados para registrar a los dueños de los NFT. Las estimaciones de los volúmenes de venta varían según los distintos proveedores de datos, dependiendo de qué se incluye. Pues se menciona que las ventas alcanzaron un máximo en agosto y declinaron en septiembre, octubre y noviembre antes de aumentar nuevamente en diciembre. En la siguiente diapositiva pues estaremos viendo un ejemplo relacionado a este incremento. Otro dato también, ¿verdad? En el crecimiento de los NFT es que alrededor de 28.6 millones de billeteras de NFT fueron cotizadas durante el 2021. A continuación, un ejemplo donde podemos observar este crecimiento. Podemos observar que para enero de 2021 no ha habido bueno, esto con respecto a lo que son las billeteras compradas o adquiridas. Podemos observar que hubo un incremento en agosto, septiembre, octubre, noviembre y un decaimiento para ya diciembre. Para finalizar mi presentación, solamente mencionaré la situación general de los NFT. Más de 1.200 marcas comerciales relacionadas con NFT se registraron en los Estados Unidos el año pasado. Algunas de las marcas registradas, pues podemos mencionar a Nike, McDonald's, Panera Bread, Monster Energy, L'Oreal, Paris, LeBron James, entre otras. El mercado de los NFT pues crecerá de un 35% hasta convertirse en una industria de unos 13.6 millones para el 2027. Además podemos mencionar de que ha habido una actual caída de precios en lo que son las ventas de los NFT, pero esto no es significante como para que se pueda alarmar de que los NFTs están perdiendo auge. Todo lo contrario, se puede decir que con la innovación de redes sociales como Meta y su introducción al metaverso, los NFT pues tendrán un mayor auge para los años que vienen. El ingeniero Jesse Aguilar les estará platicando un poco más acerca de la tecnología NFT. Muy buenas a todos. Yo les hablaré de las estrategias económicas de los NFTs, que pueden clasificarse en las siguientes 4.
La primera es que se trata de un mercado de coleccionables. Este es el modelo de negocios más conocidos, especialmente al tratarse de arte digital. Sin embargo, entre los coleccionables digitales también se encuentran la música, los sitios deportivos, los terrenos y ganado, la moda y otros tipos de propiedades intelectuales, incluso las patentes. ¿Por qué la gente gasta tanto dinero en ese tipo de compras? Bueno, un experto reflexiona así. La gente quiere los NFTs por la misma razón que quiere un cuadro de Picasso. Quieren enseñarlo a todo el mundo. La diferencia con un activo digital es que se lo puedes mostrar a un número ilimitado de personas y demostrar que tú eres el irrefutable dueño. El modelo de ventas por comunidades, que consiste en otorgar un beneficio a un número reducido de personas, por ejemplo, en un juego en línea y en otros servicios de suscripción, en los que las cuotas recurrentes se intercambian por privilegios para los miembros. Personas gastan mucho dinero en esto para pertenecer a clubes selectos, y se define así como cuando alguien recibe una recompensa digital en alguna aplicación. Y es que cada vez más existen recompensas virtuales que generan muchas ganancias para las grandes empresas, y podría aplicarse no solo a juegos, sino también a los deportes de fantasías y otras comunidades que requieren de afiliación. El modelo de experiencias. Tradicionalmente, la prueba de experiencias se documentaba en papel. En muchos casos, por ejemplo, como los diplomas universitarios o la entrada de la taquilla. La documentación en papel tiene muchos inconvenientes, entre ellos que se puede perder y que no hay una réplica exacta. Ahora, se quiere usar a los NFTs para reemplazar esto de una forma digital que no se pierda. Y el último modelo de negocios para los NFTs es el de guardar la información personal. La capacidad de asegurar y verificar la información en la cadena de bloques hace que los NFTs sean una solución que vale la pena considerar. También para la información personal. Al igual que la situación de los billetes en papel, los NFTs podrían sustituir a los documentos de identificación y los registros sanitarios. Incluso las votaciones podrían tener un cambio mediante NFTs. La información personal menos concreta también podría almacenarse y compartirse como NFTs, incluidas las puntuaciones sociales o de influencia. Pues es así como vemos que se ha creado una clientela fuerte mediante estos modelos. En una ocasión se van combinando varios modelos. Ahora también es importante hablar del futuro de las NFTs. Algunos inversores creen que el mercado de las NFTs sobrevivirá y será más grande e importante. Esto se debe a que cuentan con el hecho de que nuestras vidas se han vuelto y se volverán mucho más virtuales en los próximos años. En lugar de limitarse a comprar fotos digitales, videos y activos para juegos, pronto podríamos comprar bienes inmuebles y acciones. Pues esto significaría un metaverso en el que todo se convierta en un token NFT, que pueda comprarse con criptomonedas diversas. No está muy claro cómo coexistirá esto en nuestras vidas físicas en el mundo real, pero la revolución de las NFTs ya está en marcha. Bueno, pero también es importante que veamos el punto de vista negativo que tienen algunos. Y es que otros expertos siguen siendo escépticos sobre el futuro de los NFTs y creen que pronto todo terminará, incluyendo con las criptomonedas. Las imágenes de JPG se venden por millones de dólares y muchos artistas y nuevos inversores hacen buenas ganancias. Pero la diferencia con el arte en físico es que no se puede calcar exactamente. En cambio, una imagen de NFT se puede reproducir miles de veces con facilidad. También hay que reconocer que las NFTs han tenido muchas críticas de parte de la mayoría, que creen que todo se trata solo de una estafa
comercial. Ahora es bueno que también hablemos de algunas desventajas que tienen los NFTs. Así que comencemos con el punto número 1. Los tokens de utilidad son solo activos digitales que no tienen ninguna utilidad en el mundo real. Es notorio que muchas personas vieron estos tokens como un método para recaudar dinero. Y es que se debe reconocer que existe mucha incertidumbre en contra de las NFTs. Los NFTs tienen un valor incierto, porque su valor se basa en la suposición de que se utilizarán en el futuro. En pocas palabras, se tratan de inversiones especulativas. Pero a diferencia de otras inversiones especulativas, los tokens no suelen estar respaldados por materias primas. Y es que el arte físico no puede digitalizarse a través de las NFTs. Esto se debe a que el arte físico es un objeto tridimensional del mundo real, mientras que las NFTs son activos digitales que existen solo en una blockchain trezor. Este es un monedero de almacenamiento en frío creado por Satoshi Labs, que trata de brindar la mayor seguridad posible a cierta información digital. Veamos el siguiente punto negativo, y es que la tecnología blockchain está relacionada con el impacto medioambiental. Uno de los debates en torno al uso de las NFTs y la tecnología blockchain es la preocupación por el medio ambiente. Por ejemplo, cualquier registro introducido en la blockchain requiere de una computación de alto nivel y se utiliza una cantidad significativa de energía. Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge ha demostrado que el blockchain es una tecnología que consume mucha energía. El estudio ha demostrado que el aumento de la minería de criptomonedas y de las actividades de blockchain ha incrementado el calentamiento global en un 2%. Si se hace en exceso, se espera que el problema medioambiental se agrave en el futuro, lo que ha llevado a que muchos defensores de la naturaleza se pongan molestos. Pero realmente vale la pena entrar a este mundo de negocios. Los NFTs han estado de moda durante el último año y todo comenzó con el primer éxito, un tiro de la NBA que se vendió. La industria de los NFTs ha evolucionado lentamente, pero actualmente ya se encuentra saturada. Durante el último año empezaron por el NFT 1.0, que se centraba en los coleccionables. La NFT 2.0 empezó a centrarse en el arte o en las fichas, como función o utilidad, que podrían programarse para tener otra función. Por último, estamos en la fase de NFT 3.0, en la que los NFTs podrían tener la capacidad de interactuar con otros NFTs fuera de la cartera del propietario. Por ejemplo, se podría tener una NFT en forma de skin de un videojuego y poderla vender a otra persona. Pero ¿cómo puede uno entrar al negocio de los NFTs? Los artistas disponen de una plataforma más amplia para vender sus colecciones de arte frente al mundo o en ocasiones en subastas online. Cualquiera que tenga los recursos para crear arte puede venderla, ya sea un dibujo, modelado 3D o una fotografía. Tampoco se trata solo de piezas pequeñas, porque se pueden hacer animaciones de video completas para venderse. En muchas ocasiones, hasta las empresas se han sumado a este negocio. Por ejemplo, tenemos a Adidas. Es recomendado que las personas le dediquen tiempo a entender las tendencias para poder hacer un buen negocio. Solo con comprender la tendencia, algunos artistas han hecho miles de dólares en poco tiempo al vender obras que la gente está muy interesada. Así que hay que comprender que este negocio no va a desaparecer tan rápidamente como los críticos lo sugieren. Ahora hablaremos de los mercados de NFTs. El primero es OpenSea.io.
Este sitio es bastante bueno para los principiantes y contiene la más amplia gama de arte. Es abierto, demócrata y no es necesario tener la verificación. Tampoco hay que saber codificar. Y la paga se hace solo una vez. El único problema es que al tratarse de un espacio tan grande es muy difícil resaltar sobre los demás. Ahora hablaremos de Rarible. Este sitio es abierto y democrático, muy similar al anterior, con la diferencia de que cuenta con menos tráfico, lo que beneficia a los artistas para poder exponer su arte. Pero ¿por qué es tan importante este tema para los ingenieros en sistemas? Bueno, es porque se supone que el futuro va a depender mucho de negocios así. Y por eso ahora hablaremos de las tres principales cadenas de bloques utilizadas por los desarrolladores de NFTs, ya que nosotros podríamos trabajar en esta área en un futuro. Bueno, pues una cadena de bloques es un libro de contabilidad distribuido que almacena registros de transacciones digitales. Estos libros de contabilidad descentralizados proporcionan un ecosistema transparente y seguro para ejecutar contratos inteligentes en un sistema descentralizado. El desarrollo de la cadena de bloques es una habilidad de moda en el mercado, pero no todas las cadenas de bloques están diseñadas para manejar transacciones NFT. Algunas blockchains carecen de las características necesarias para construir una NFT. Ahora aquí están las tres principales blockchains para el desarrollo de las NFTs y las habilidades que los desarrolladores de NFT deben poseer para utilizar las plataformas. Ethereum. Ethereum es innegablemente la blockchain más utilizada para el desarrollo de las NFTs. Cuenta con una comunidad masiva de desarrolladores, lo que la sitúa a la blockchain en esa posición tan ventajosa, ya que se pueden corregir errores, añadir nuevas características y tener la mejor seguridad posible. Ethereum también tiene muchos documentos técnicos que los desarrolladores pueden utilizar para construir contratos inteligentes o aplicaciones descentralizadas. El estándar de tokens popular en Ethereum que se utiliza para construir los NFTs es el ERC-721. Mientras tanto, el estándar de tokens ERC-1155 se utiliza ampliamente para crear tokens semifungibles. Recientemente, Ethereum también ha propuesto otro estándar, el EIP2309. Se espera que facilite la creación de NFTs, permitiendo a los desarrolladores crear un número ilimitado de tokens por transacción. Ethereum permite a los usuarios verificar públicamente los metadatos de los tokens y el historial de transacciones. Esto facilita la comprobación del historial de propiedad de la NFT. Después de confirmar una transacción, es casi imposible que esos datos sean manipulados. Por lo tanto, no es posible robar la propiedad del NFT. Ethereum permite el comercio de NFT de igual a igual, eliminando la necesidad de plataformas que se lleven una parte masiva de la transacción como compensación. Los tokens están siempre disponibles para la venta, ya que Ethereum no baja nunca. Hablemos de las habilidades que se necesitan para desarrollar NFTs en Ethereum. Comprensión de la criptografía. El desarrollador debe tener una sólida comprensión de la criptografía para crear y verificar firmas digitales. La comprensión de los fundamentos de la criptografía garantizará la seguridad de las transacciones NFT. Deben conocer las firmas en anillo, el almacenamiento cifrado, las funciones hash, las pruebas de conocimiento cero y el cifrado de clave privada. Desarrollo web. Dado que gran parte del tráfico web de la aplicación descentralizada de Ethereum es a través de los navegadores,
El candidato ideal debe tener un fuerte conocimiento de HTML, JavaScript y CSS para implementar las características necesarias en una NFT. Familiaridad con el token ERC721. El desarrollador de NFTs debe entender el estándar ERC721 y los diversos casos de uso del token, dado que la mayoría de los NFTs en Ethereum se construyen sobre la base de este estándar. Deben saber cómo crear e implementar el ERC721 en cada proyecto. Solidez. El experto en blockchain y criptomonedas debe estar familiarizado con el desarrollo de Solidity y sus herramientas como Truffle para el flujo de trabajo del desarrollador. Hablemos ahora del procedimiento para hacer las NFTs. ¿Cómo se almacenan los metadatos en la NFT? Hay tres formas. La primera es almacenar la información en la cadena. En otras palabras, se puede ampliar la ERC721 y almacenar los metadatos en la cadena de bloques, lo que puede ser algo costoso. El segundo método es utilizar IPFS. Y la tercera forma es simplemente hacer que la API devuelva un archivo JSON. Normalmente se eligen el primer y segundo método, ya que no se puede templar el archivo JSON subyacente. Ahora hablemos de la fungibilidad versus la no fungibilidad. La fungibilidad es esencialmente la capacidad de intercambiar un artículo por otro similar del mismo valor. Considere un billete de $5. Siempre equivale a la misma cantidad en cualquier parte del mundo. Se puede cambiar 5 billetes de $1 por un solo billete de 5 y siempre tienen el mismo valor. En cambio, los objetos no fungibles no tienen el mismo valor entre sí. Por ejemplo, una réplica exacta de la Mona Lisa no tiene el mismo valor que el cuadro original, a pesar de ser igual en todos los sentidos. Los artículos no fungibles son intrínsecamente únicos y no pueden ser cambiados de ninguna manera por otro artículo. Un artículo puede ser tanto fungible como no fungible. Por ejemplo, mientras que dos asientos en una clase turista en un avión valen lo mismo, una persona puede dar valor sentimental a un asiento en una ventanilla, disminuyendo el valor de cualquier otro asiento para esa persona. Un artículo puede ser tanto fungible como no fungible. Por ejemplo, mientras que dos asientos en una clase turista en un avión valen lo mismo, una persona puede dar valor sentimental a un asiento en una ventanilla, disminuyendo el valor de cualquier otro asiento para esa persona. ¿Qué es la acuñación del token ERC? La acuñación es el proceso de crear algo por primera vez. En este caso, publicar una instancia única del token ERC en la blockchain. Como habíamos dicho, la ERC721 es el estándar para crear un NFT y un token ERC721 es una representación única de contenido digital publicada en la blockchain de Ethereum. No hay dos tokens iguales, por lo que cada vez que se acuñe un nuevo token con el mismo bloque de código, se genera una nueva dirección. ¿Qué son los smart contracts y las NFTs? Los contratos inteligentes son programas sencillos que se despliegan en la blockchain y se ejecutan tal cual, es decir, no son controlados por un usuario. Podemos utilizar un contrato inteligente para crear y seguir los tokens creados. Un NFT es en realidad un almacén digital de datos que se ajusta al estándar ERC721 y vive en una blockchain pública. Los NFTs contienen información o datos sobre el activo que representan, que puede ser un artículo digital como un tweet o un artículo físico como una sudadera. Un contrato inteligente puede considerarse un NFT si se implementa el estándar ERC721 y un NFT
es una instancia de un contrato inteligente. Cada vez que acuñamos un nuevo NFT, utilizamos el código del contrato inteligente que se ha desplegado en la blockchain. Ahora hablemos de las redes públicas Mainnet y Testnet. Ethereum utiliza varias redes. La red que se utiliza en producción se suele denominar Mainnet y las otras que se utilizan para las pruebas se llaman Testnet. Hay que tener en cuenta que cuando finalmente se despliega la NFT, ya sea en producción o en la mainnet, el historial de transacciones y los saldos que se tengan en la Ropsten de testnet no se trasladarán. Piensen en la testnet como un entorno público de puesto en escena y desarrollo, y en la mainnet como un entorno de producción. Hablemos ahora de las redes privadas. Una red se considera privada si uno de sus nodos no está conectado con la blockchain pública. Se puede ejecutar el blockchain de Ethereum en una red privada cuando la máquina local o un grupo de máquinas, como las redes de consorcio, no son accesibles a la mainnet o a la testnet. Ejecutar el blockchain de Ethereum en un grupo de máquinas como intranet requeriría validar las transacciones con un nodo, un software de Ethereum que se ejecuta en un cliente que verifica los bloques y los datos de las transacciones. Hardhat y Ganache son dos ejemplos de entornos de desarrollo de blockchain de Ethereum que se puede ejecutar en la máquina local para compilar, probar, desplegar y depurar una aplicación de contrato inteligente. Para probar la aplicación se necesita ETH, la criptomoneda Ethereum, desde un faucet. Los faucets, como el faucet de Ropsten, son aplicaciones web que permiten especificar y enviar ETHs de prueba a una dirección que luego se puede utilizar para completar las transacciones en una testnet. El precio de las ETH en los intercambios está determinado por las transacciones que se producen en la mainnet en un momento dado. Si se elige ejecutar la aplicación en una Ethereum que es una red privada, no es necesario la ETH de prueba. Los nodos y los clientes. Como se ha mencionado anteriormente, los nodos verifican los bloques y los datos de las transacciones. Se puede crear un propio nodo utilizando clientes como Get y Open Ethereum, y así contribuir a la cadena de bloques de Ethereum validando transacciones y bloques en la cadena de bloques. Se puede saltar el proceso de utilizar un nodo propio y en su lugar utilizar uno alojado en la nube, con la plataforma de nodos como servicios como Alchemy. Podemos pasar rápidamente del desarrollo a la producción y asegurarnos de obtener métricas importantes para la aplicación que queremos usar. Ahora es importante que analicemos un poco la situación actual de los NFTs. Y es que si los NFTs no se pueden comprar y vender tan fácilmente como los bitcoins, entonces, ¿por qué la gente los compra y se gasta tanto dinero en ellos? Pues es sencillo, porque creen que su valor va a aumentar con el tiempo y luego podrán venderlos por más dinero. Nadie se gasta miles y miles de euros por un dibujo de una roca o de un mono, ya que lo que en realidad quieren tener es un producto que se supone va a tener un valor en el mercado dentro de poco tiempo. Y es que en parte ese futuro ya está aquí, pero no se puede negar que hay muchos puntos negativos alrededor de los NFTs. Aunque se intente, es imposible digitalizar el arte físico, ya que los motivos para poseer arte físico y arte digital suelen ser diferentes. El arte físico no se puede digitalizar. Ver un cuadro es algo único. Tenerlo para poder mostrarlo en una galería es algo muy diferente a mostrar solamente una imagen. Es por eso que aunque hoy tenemos en el internet acceso a ver los grandes museos, aún así los museos siguen recibiendo miles de personas,
porque saben que están vendiendo una experiencia diferente. Existe un llamativo factor de gastos medioambiental que ha sido recientemente un tema de mucho debate, y esto va a seguir así. Cualquier registro que se añada a la blockchain de Ethereum requiere una cantidad considerable de computación, que consume una gran cantidad de energía. Y esto va a seguir así, así que no creo que lleguen a tener la popularidad que ellos piensan que tendrán. Aunque sí se van a modificar, ya que la idea de un metaverso es algo que viene para bien o para mal. Y bueno, eso sería toda nuestra presentación. Como final, solo me gustaría decir que independientemente de lo que uno crea sobre las NFTs, sí es importante que le dediquemos tiempo a entender los blockchains y temas parecidos para ser mejores ingenieros en nuestra carrera, porque este tema sin duda va a crecer.